Hola, bienvenido. Somos estudiantes de la Universidad de Los Llanos del programa de Biología, curso Microbiología. Vamos a exponer un artículo que tiene como título Capacidad biocontroladora de aislamientos nativos de tricoderma contra el hongo fitopatógeno Alternaria alternata aislado de yerba mate Ilex paraguariensis. La yerba mate Ilex paraguariensis es una planta de producción en aumento y el género tricoderma es un hongo antagonista de hongos fitopatógenos que incluye a especies fúngicas de vida libre en el suelo y ecosistemas de raíz. Tiene distribución cosmopolita, tiene un bajo requerimiento nutricional, crecimiento rápido y amplia plasticidad ecológica. El objetivo del artículo es el aislamiento de posibles agentes fúngicos causantes de lesiones foliares en la planta Ilex paraguariensis y evaluar la capacidad antagónica de los aislamientos nativos de tricoderma frente a fitopatógenos. Dentro de los materiales y metodologías se utilizaron y se examinaron hojas, tallos que tenían lesiones sospechosas causadas por hongos en un cultivo de yerba mate. Se recolectaron y se llevaron a un vivero orgánico para el aislamiento e identificación de hongos fitopatógenos de yerba mate. Lo que se hizo fue cortar las lesiones desde los bordes. Posteriormente se lavó en hipoclorito de sodio, se enjuagó con alcohol al 70%, con agua destilada estéril y se sembró en los cortes realizados en agar agua de 2% con antibiótico cloranfenicol. Se incubaron a 28 grados centígrados con fotoperiodo de 12 horas luz, 12 horas oscuridad. Las colonias fúngicas se clasificaron y repicaron para obtener un cultivo puro. Se extrajo ADN para identificar molecularmente el aislado, se evaluó el gel agarosa y se secuenció con el servicio de Macrogen Corea y Software Genius 8. Continuando con la metodología, el tercero es la patogenicidad del microorganismo fitopatógeno. Para determinar este aislamiento del fitopatógeno se realiza con una planta que presente la sintomatología de una planta afectada. Para la realización de las pruebas se tomaron después plantines de 25 centímetros de yerba mate y luego pues con las cepas que se aislaron anteriormente en cultivos de placa se realizaron lesiones mecánicas en la superficie de la planta. Esto se hizo con un bisturí totalmente esterilizado y después con un asa se infectaron por contacto directo. Posteriormente se hizo como prueba testigo, se realizaron lesiones con un bisturí estéril en otros plantines de yerba mate para observar que en el procedimiento del corte no haya tenido ningún tipo de fitopatógeno. Para la cuarta, que es donde miramos lo que son las cepas de tricoderma que se van a estudiar, en total fueron 30 aislamientos de diferentes géneros de tricoderma, pertenecientes principalmente al separo biotecnológico de la Universidad Nacional de Misiones en Argentina. Para escoger las cepas aisladas fueron 29 naturales, es decir, que son de esta zona de Misiones Argentina, y para ello, como una cepa externa, se utilizó la Tricoderma arcianum, que es un producto comercial. Continuando con el procedimiento, para conocer la capacidad biocontroladora in vitro de aislamiento de tricoderma contra el hongo fitopatógeno aislado, se tuvieron en cuenta 3 metodologías. Entre ellos, el principal es el método clásico, que es el que observamos en la figura derecha, la variante 1 y la variante 2, teniendo en cuenta pues, que el fitopatógeno es el rojo y el tricoderma es el verde. Es muy importante recordar estas dos variantes porque nos pueden dar, digamos, cómo actúa el tricoderma con respecto al fitopatógeno que se encuentra. Al final, para escoger cuál de todos estos 3 métodos es el más eficiente, se realiza una NOVA, donde se observa cuál tiene mayor porcentaje de eficacia con respecto a la metodología utilizada. Luego de ello, pues para medir de la eficacia antagonista, en inhibir el crecimiento del fitopatógeno se evalúa de manera cuantitativa con la fórmula observada en la parte inferior izquierda, donde GI es el grado de inhibición en porcentaje que es igual al AP, el crecimiento radial del patógeno, más AP más alfa, que es el crecimiento del patógeno en presencia del antagonista, y pues esto se multiplica por el 100% sobre el crecimiento radial del patógeno. Pues recordando que nuestra cepa inhibidora es el tricoderma. Luego también a través del microscopio se evalúa la interacción del tricoderma con el hongo. Para los resultados de aislamiento e identificación de hongos fitopatógenos de yerba mate, se encontró que las lesiones son causadas por hongos fitopatógenos y representados por áreas de color marrón, amarillentas desde las hojas hasta el pecíolo, inclusive el tallo. Al tercer día se puede observar que el crecimiento del hongo con las características morfológicas son similares
a el de las lesiones. Estas tenían una coloración blanquecina con bordes regulares y con el tiempo se volvieron pardosas grisáceas. A nivel microscópico se dieron cuenta que los conidios eran rectos o flexuosos, color pardo, tenían septos longitudinales y transversales, y esto son características micromorfológicas de Alternaria alternata. Junto con la secuenciación fue contrastada con la base de datos del NCBI y el Funga Barcoding, y con ello se corroboró que el aislamiento pertenece a la especie Alternaria alternata con una identidad del 97.7%. Para la confirmación de la patogeneidad del microorganismo fitopatógeno obtenido, se dio que el aislamiento por medio de las lesiones a plantas jóvenes es similar a las lesiones que se encontraron en el cultivo en campo. El aislamiento fúngico sí fue capaz de infectar los tejidos foliares, como se observa en la imagen, y el tallo de las plantas jóvenes inoculadas. Se observó una necrosis en el tejido vegetal infectado, como vemos en las hojas de las plantas, en la figura 3.A, las plantas de yerba mate que tienen ese negro en la hoja. Este micelio fue recuperado y se observó nuevamente al microscopio óptico para corroborar que haya sido el microorganismo aplicado, como se observa en la figura 3B. Se observaron estructuras similares a la del aislamiento fúngico obtenido originalmente a partir de las muestras de yerba mate, por lo que se pudo confirmar que el hongo sí pertenece a dicha especie. Luego de la confirmación del hongo Alternaria alternata, se estudia la capacidad biocontroladora in vitro de aislamiento del tricoderma contra el aislamiento del fitopatógeno obtenido. Es necesario recordar que para la aplicación de agentes biocontroladores es tener el hongo bien aislado y con una identificación correcta, como en este caso que es Alternaria alternata. Bueno, en cuanto a los resultados que encontramos de la NOVA para reconocer el mejor método de siembra, se obtuvo la variante 2. Pues principalmente que la característica de esta, como observamos en las imágenes, es que el fitopatógeno se siembra a los extremos y en la parte central se siembra el tricoderma. También es importante tener en cuenta que el género tricoderma suele presentar éxito como agente de control biológico debido a su alta capacidad reproductiva. Si observamos en la figura de al lado podemos ver la capacidad inhibitoria del tricoderma con el método de la variante 2. Si observamos nuestras muestras, algunas pueden tener alrededor del 50% o más en contra el crecimiento de Alternaria alternata. Un ejemplo de esto son la A, la Q, la N y la G, que observamos que es bastante notorio que el tricoderma predomina en la cepa con respecto al hongo fitopatógeno. Se pueden observar cepas de tricoderma tienen una gran potencial biocontroladora in vitro, como otras no. Que algunas se observa que tienen mayor presencia el hongo fitopatógeno. También es importante tener en cuenta observar que la mayoría de los aislamientos de tricoderma evaluados produjeron una reducción estadísticamente significativa, alrededor del 0.05%, este valor de P, es decir, que casi un 95% de confiabilidad en los resultados. En el crecimiento del hongo fitopatógeno Alternaria alternata, en el crecimiento con cultivo dual. Y también es tener en cuenta que el mecanismo de parasitismo observado microscópicamente en los enfrentamientos de tricoderma frente a Alternaria alternata se puede observar el mecanismo de enrollamiento de hifas, como lo representa la imagen a la derecha, y posterior muerte pues, de las hifas del hongo fitopatógeno. Esto es para evitar su crecimiento. Ya a modo de conclusión podemos obtener en este trabajo que determinar nuevas variantes duales para evaluar la capacidad antagonista a un nivel in vitro. Se determinó que 20 de los 30 aislamientos de tricoderma ensayados presentan gran potencial biocontrolador sobre el aislamiento fitopatógeno obtenido. Pues otro de los puntos importantes a resaltar es que la identificación morfológica y molecular de un aislamiento fúngico fitopatógeno, pues en este caso fue Alternaria alternata a partir de tejidos vegetales enfermos de yerba mate, permite, digamos, reconocer exactamente qué hongo se va a tratar, pero también es importante tener en cuenta que este procedimiento se va a hacer con todos los hongos fitopatógenos o microhongos que se estén estudiando para hacer una adecuada evaluación sobre los aislamientos biotecnológicos que pueden ser necesarios y cultivos para inhibir este hongo patógeno. Así confirmamos mediante los resultados la efectividad de utilizar aislamientos biocontroladores ya adaptados a las condiciones edafoclimáticas del ambiente en donde se encuentra el microorganismo fitopatógeno a controlar biológicamente. Muchas gracias. Gracias.
Gracias.